Echo la vista atrás y rememoro todo aquello como si se tratase de un espléndido sueño. Una fantástica y irrecuperable ensoñación en la que, afortunadamente, y gracias a nuestra extraordinaria capacidad para disfrutar e imaginar, logramos formar nuestro primer grupo musical. Sin ningún género de duda, ningún lector conocerá a ese grupo de los 80, pero para mí esa banda significó el despertar a la vida. No tuvimos grandes éxitos de ventas, ni hicimos conciertos por todo el país. Sin embargo, los 4 o 5 bolos que realizamos fueron la máxima expresión de la felicidad. En 1980 yo tenía 15 años y con 15 años todo era irremediablemente maravilloso. Mi nombre es Jesús González, pero en aquellos tiempos todos me llamaban Blues. Nadie que pretendiese ser alguien en el espectáculo y tormentoso mundo del pop podía llamarse Jesús González. Así pues, me encargué de propagar en el pueblo la idea de que podían llamarme Blues. No solo hice eso, sino que además me empollé todos los libros referentes al tema que había en la biblioteca pública. Lo hice para afianzar en los demás mi imagen de músico, de tal modo que cuando alguien me preguntaba por qué me llamaba así, disparaba una serie de razonamientos estudiados que no dejaban ninguna duda al interlocutor. Me sabía de carrerilla los nombres de todos los intérpretes del Delta del Mississippi de las décadas de los años 20 y 30 en Estados Unidos. No había escuchado a casi ninguno de estos músicos, pero por entonces era muy difícil encontrar vinilos con esa música en los pueblos pequeños, aunque disponía de un viejo tocadiscos monaural y algunos discos recopilados del género. Pero empecemos por el principio. Desde muy pequeño me había interesado la música, ya que con 7 años tocaba en el coro de la iglesia con la guitarra que me habían regalado en la primera comunión. Aún recuerdo aquel alabaré a mi Señor, o ese otro rollo eclesiástico de sonriendo has dicho mi nombre y en la orilla, en fin. A partir de ahí me dediqué a tocar con todo el mundo que me lo pedía. Aprendí acordes de acá y de allá. Compilaba letras de canciones y asistía a los ensayos de grupos de chicos mayores que yo. Todo lo referente a cuestiones musicales me interesaba por encima del resto de asuntos. Nada me importaba más que mi enriquecimiento personal como músico. Este planteamiento de vida enervaba profundamente a mis padres. Ellos pensaban, no sin razón, que todo aquello no conseguía más que despistarme de los estudios. Pagaban clases particulares, me dedicaban horas y horas para que sacase las asignaturas del instituto adelante e incluso trataban de sobornarme, digamos, pero todo era inútil. Mi expediente académico era un auténtico desastre y lo peor de todo, no tenía solución. El bicho musical ya estaba dentro. Si excluimos las habituales 8 horas de sueño, el resto del tiempo lo empleaba en el famoso eslogan anglosajón sexo, drogas y rock and roll. Honestamente, esas eran mis únicas preocupaciones si exceptuamos a Sara, una morenita con ínfulas de defensora de los derechos humanos. En honor a la verdad, las drogas me gustaban bastante, la verdad. Hachís y pastillas, esencialmente. Y escuchaba con detenimiento cualquier disco que me echase al oído, o que me ofreciese, por retrógrado que fuese, cualquier persona. En cualquier caso, mi objetivo primordial era formar un grupo de pop rock. Comencé con varios amigos del instituto, pero no resultó. Unos tenían mejores cosas que hacer y otros no les importaba, hasta que conocí a Pepón. Pepón Díaz era un chaval de mi misma edad, 15 años. Tenía una hermana que me gustaba muchísimo, una hippie de la etapa del post-hippismo, pero con la que no podía plantearme ni la más mínima posibilidad. Ella era algunos años mayor que nosotros y creo que Pepón y yo éramos invisibles en su vida. De todos modos, mi amigo era un tipo tan interesante como su hermana, en realidad. Él había comprado un bajo eléctrico y un amplificador de segunda mano en una tienda de Madrid
y afortunadamente sus gustos musicales eran muy parecidos a los míos. Por entonces el concepto gay no existía, pero yo sabía que Pepón lo era, aunque lo disimulaba. En los 80 debías ser por cojones muy macho, si no te podían ir las cosas mal, y él lo sabía. Carecíamos de batería. Era el instrumento más difícil de conseguir, claro, por lo voluminoso y sobre todo porque ninguno de mis amigos ni conocidos podía permitirse el lujo de tener una en su casa. Los padres no lo permitían, ya que indudablemente era demasiado molesto para los vecinos. Por otro lado, tampoco disponíamos de local de ensayo. Tanto Pepón como yo vivíamos en un piso con nuestros progenitores. La idea de formar un grupo de rock era un sueño que aún estábamos lejos de conseguir. A pesar de ello, mi amigo y yo no parábamos de darle vueltas al asunto con el objeto de solucionarlo. En realidad, había otro problema que me atañía exclusivamente a mí. Mi guitarra española no servía para nuestros intereses. Obviamente, necesitábamos una eléctrica. Y para ser sinceros, el saldo de mi cuenta bancaria, abierta desde el día de mi primer cumpleaños, era de 0 pesetas. Si había algo urgente de corregir, eran mis propios medios de trabajo. No podía ir por ahí buscando bajistas o bateristas, cuando yo mismo no disponía ni tan siquiera de una triste guitarra eléctrica de gama baja, y menos aún de una digna. Así que me dispuse a buscarme la vida para conseguir algo de dinero. Cuando consulté con la almohada y ésta no tenía ni la más remota idea de cómo conseguir pasta, le di vueltas al tema hasta la saciedad, pero no daba con una solución adecuada. Pasadas 2 semanas solo me quedaba un recurso. No me gustaba en absoluto, pero no tenía más remedio. La única salida era vendimiar. Odiaba tener que hacerlo, pero no había otra. Esperé hasta el mes siguiente y un septiembre comencé. Por entonces no era nada difícil encontrar faena durante un mes como vendimiador. Pagaban bien y aunque era duro, lo soportaba. Mis padres y mis amigos me animaban. Ellos me decían: no te preocupes, no es tan fuerte. En 2 o 3 días estarás acostumbrado. Además vas a sacar un dinero que te vendrá muy bien. Llevaban razón, pero al principio me quería morir. Para alguien que no estaba acostumbrado a trabajar en el campo, los inicios son fortísimos. Me levantaba a las 5 de la mañana. A las 5:30 ya estaba subido en el tractor camino de la viña. Sin la más mínima pausa, aterido, empezaba a cortar uvas como un poseso hasta pasadas las 11. Después del desayuno, uvas y más uvas hasta la comida. A eso de las 6 de la tarde regresábamos a casa. Ayudado de una pequeña navaja, seleccionaba los racimos con violencia, aunque si he de decir la verdad, debido a mi inexperiencia, mis manos estaban llenas de tajos. A pesar de todo, las jornadas pasaban y me iba acostumbrando rápido. Cuando quise darme cuenta, había acabado el mes. Costó, pero lo logré. En noviembre tenía en mi poder el suficiente dinero para comprar una guitarra medio aceptable. A principios de los 80, los instrumentos musicales eran más bien caros, pero yo tenía un as en la manga. Conocí a un amigo que había comprado hacía tiempo uno y después de varios intentos ni sabía ni quería usarlo. Esa era mi oportunidad para comprársela. Así lo hice. Se trataba de una Yamaha de gama baja y un amplificador de 60 vatios, pero servía para los inicios. Ahora podía soñar con más fiabilidad. Pensaba que el principal problema estaba solventado. Sin embargo, me equivocaba de cabo a rabo. Disponía de un buen puñado de canciones escritas con absoluta vehemencia. Tenía una guitarra eléctrica y un amplificador, y el tema bajista estaba solucionado. A partir de ahí, Pepón y yo comenzamos a ensayar. Nos encerrábamos en mi habitación, enchufábamos los amplificadores y les dábamos caña hasta la extenuación. Fueron meses extraordinarios. La creatividad se podía cortar en el aire. Todo iba sobre ruedas. Pero mi madre empezó a cansarse de los ruidos, y no digamos los vecinos. Pasados 3 meses nos vimos obligados a pensar en otras opciones. En realidad,
El sonido que desplegábamos no era excesivamente estridente, tocábamos sin batería, pero éramos tan jóvenes que nos gustaba la velocidad unida a la potencia. Eso era ineludible. Cuando más inspirados estábamos, tuvimos que cortar para buscar un local de ensayo que nos permitiera dar rienda suelta a nuestra imaginación. Santi fue nuestra solución. Era un amigo de Pepón que no sabía tocar ningún instrumento, pero quería ser nuestro manager. Disponía de un viejo almacén perteneciente a su abuelo que no usaba para nada. Además, era un chaval con claras ínfulas empresariales. Trasladamos los trastos allí y nuestros ensayos comenzaron de nuevo. Súbitamente nos encontramos con algunas cuestiones resueltas, pero aún nos faltaba el ya mencionado problema del jodido batería. ¿Cómo lograr uno en un pueblo pequeño? Podíamos engañar a alguno de nuestros amigos para que comprase una batería, aunque no le gustase demasiado. Tratamos de conseguirlo de 1001 formas, pero el asunto no estaba resultando nada fácil. Era realmente espinoso. No había forma humana de encontrar un baterista. Ya desesperados, decidimos seguir haciendo canciones nosotros solos. Por otro lado, gota a gota, comenzaron a llegar al local algunas chicas que, arrimadas y animadas por el sonido, se sentaban a escuchar en los cochambrosos sillones cedidos por la familia. En algunas semanas teníamos 20 y tantos seguidores y eso era realmente todo un récord. Nos encontrábamos exasperados por el tema de la percusión, pero inesperadamente dimos en el clavo. Apareció por el local un jovencito imberbe que, a pesar de tener 18 años, aparentaba tener 12. No obstante, después de escuchar en silencio un rato nuestras canciones, en un receso, pronunció contundentemente: «Soy batería». Nosotros dos nos quedamos a cuadros. Inmediatamente dejamos los instrumentos en el suelo y nos sentamos junto a él para comenzar un interrogatorio concienzudo. Si tenía una batería, si estaba interesado en tocar nuestros temas, si llevaba mucho tiempo tocando y un largo etcétera. El chico era realmente asustadizo, pero estaba bastante convencido. Accedió a tocar en la banda. No lo conocíamos porque llevaba en el pueblo poco tiempo y nunca había hecho un concierto en directo. Solo algunas pruebas con chavales en su localidad. Lo que él desconocía era que nosotros tampoco estábamos rodados, ni mucho menos. Trasladó su batería a nuestra sede al día siguiente para comenzar de nuevo. Montamos un entramado a la carrera. Cuando estaba todo ensamblado, sin pretenderlo, Pepón, Luisma, que era el nombre del percusionista, y yo nos sentamos frente al improvisado escenario. Creo que estuvimos mirando al frente sin pronunciar palabra al menos media hora. Levitábamos. Montamos la batería en el centro. La guitarra al lado derecho, mínimamente adelantada, y el bajo al izquierdo. Terminamos muy tarde. Eran las 2 de la madrugada. Aquella noche apenas dormí. Daba vuelta tras vuelta en mi cama pensando en los grandes conciertos que me esperaban. Ni siquiera teníamos nombre y ya veía los discos de oro colgados en el salón de mi casa. Siempre fui así de iluso. Aún desconocía que las complicaciones mayores estaban por llegar. Habíamos quedado después de clase, sobre las 5 de la tarde, pero a las 4 yo ya estaba allí. Llevaba bajo el brazo un gran póster de Bob Dylan que me encargué de clavar con chinchetas en la pared posterior. Estaba todo preparado para la gran inauguración de la banda. Cuando comenzó el ensayo, quise morirme. Nadie había pensado en lo indispensable de la voz. Obviamente, esgrimimos algunos acordes y cuando Luisma lanzó sus primeros baquetazos, fui consciente de que mi señal vocálica no se oía. Por mucho que chillase, y hasta Satanás sabe que lo intenté con terrible violencia, no se escuchaba nada. Era absolutamente normal. Los decibelios de nuestros instrumentos apagaban la voz implacablemente. Ruina total. Terminamos el ensayo frustrados, cansados y desesperados.
Ahora era necesario un equipo de voces y al menos un micrófono. En ese momento deseaba que la tierra me tragase y no me devolviese jamás. Probamos algún ensayo más, pero fue inútil. Sin amplificación para la voz era imposible. Terminábamos mosqueados entre nosotros y, para colmo de males, las chicas que iban a vernos no escuchaban nada. Un auténtico desastre. Pero Blues no se rendía con tanta facilidad. Pospuse nuestros encuentros en tanto en cuanto no lograse una solución. Mientras, me estrujaba el cerebro con el objeto de conseguir un equipo de sonido y algún micrófono como fuese. Si tenía que matar a alguien, lo haría sin dudarlo. En realidad, en el pueblo, solo había uno y estaba en la Casa de Cultura. Era el único en varias decenas de kilómetros a la redonda. Pensé en robarlo, pero afortunadamente Pepón me ayudó a desechar la idea. Luego pregunté por teléfono en algunas tiendas de Madrid. El precio de los equipos no era caro. La conclusión, de baratitos nada, todo inaccesible, en fin, un desastre. También valoré la posibilidad de irme varios meses a trabajar al campo, a destajo, como jornalero, para conseguir el dinero suficiente, pero tendría que dejar los estudios y mi padre me mataría antes de permitirlo. Sin embargo, la suerte se alió conmigo. Las fiestas patronales llegaron y con ellas la orquesta que tocaba todos los años. La última noche que ofrecían su espectáculo, tras acabar a altas horas de la madrugada, me armé de valor e, imbuido por el espíritu del diablo, pregunté a uno de los asistentes si quería que le echase una mano con el desmontaje. Este, animado por la gratuidad del ofrecimiento, no puso reparo a ello, y mientras cargábamos le interrogué sobre mi problema. Su conclusión fue: habla con el argentino. Así lo hice. Aquel bonaerense era un tipo simpático, pero indudablemente interesado, como casi todos los hijos del Mar del Plata. No obstante, me ayudó. Disponía de un equipo de voces de segunda mano y de un par de viejos micrófonos que me vendió por 4 perras. Al final le pagué una señal, el resto lo aboné a plazos como pude. En cualquier caso, logré mi objetivo. Ahora sí podíamos ensayar dignamente. Ya estaba bien, hombre. Solo nos faltaba ponerle nombre a la banda. Decidimos que cada uno de nosotros pensase en un calificativo que definiese nuestro rollo, pero ninguno obtuvo un quórum suficiente hasta que, pasados unos días, con motivo del cumpleaños de Santi y después de haber bebido algunos litros de whisky, se decidió. Nuestro manager, en pleno estado de ebriedad, sacó su pene del pantalón y, henchido de placer, gritó mientras movía de arriba abajo el miembro: «¡Los dedos sin uña! ¡Ese va a ser el nombre del grupo, hostia!». Un río de carcajadas inundó el local y automáticamente todos lo dimos por bueno. Los siguientes pasos se dirigieron en 2 direcciones. Por un lado, la banda debía trabajar en la realización de un repertorio amplio y adecuado. Y por otro, nuestro inexperto representante se veía en la obligación de buscarnos conciertos como fuese y donde fuese. Al menos ya teníamos claro nuestro plan de trabajo. Eso era suficiente para abordar el asunto de pleno. Cuando tuvimos 10 canciones preparadas, nos planteamos hacer nuestra primera maqueta. Solo disponíamos de un viejo radiocassette con las ortodoxas teclas play y rec. Eso era todo. De este modo pensábamos que nuestras únicas bazas consistían en insonorizar lo más adecuadamente posible el local y una limpieza exhaustiva con alcohol de los cabezales del reproductor. No podíamos hacer mucho más, la verdad. Así lo hicimos. Para el aislamiento acústico del tugurio consultamos alguna revista de la época, pero los materiales eran realmente caros. Optamos por el método más tradicional: los cartones de huevos. Este método era estándar en casi todos sitios y, aunque los resultados no eran tan profesionales como las gruesas cortinas de los estudios, algo arreglaba. Por tanto, Luisma, Pepón, Santi y yo nos pusimos a buscar compulsivamente cartones vacíos de huevos por todos lados. En una semana teníamos suficientes para empapelar el ensayo. Estuvimos 2 días completos encolando cartones en las paredes.
El aspecto estético final no era muy halagüeño, la verdad, pero tras pintarlos de colores chillones todo quedó mucho más adecuado a las pretensiones deseadas. El segundo paso era hacer algunas pruebas de sonido. Tras limpiar concienzudamente el mejor cassette que pudimos encontrar y comprar una cinta de cromo, buscamos el lugar adecuado para encaramarlo y centrarlo. Todo estaba preparado. Hicimos un gran cartel y lo colocamos en la puerta. Este decía: "No molestar, estamos grabando". Aquello era increíble. Después de repasarlo todo meticulosamente, comenzamos la grabación. Santi era nuestro ingeniero de sonido. En realidad, su único cometido era darle el botón play cuando le indicásemos y al rec cuando le dijésemos, pero nos encantaba etiquetar todos los roles posibles. Santi era el ingeniero de sonido, las canciones que grabábamos eran los temas del disco. Yo no era el cantante, era el vocalista. Nuestras amigas no eran nuestras amigas, eran las groupies. Y casi todo tenía un nombre, digamos, glamuroso. Así las cosas eran mucho más brillantes. No había medios, pero había ímpetu, sin ninguna duda. Grabamos todas las canciones que teníamos preparadas, un total de 10. Realmente estábamos absolutamente deseosos por tener algo digno, la primera prueba palpable de nuestro proyecto musical. No tardamos demasiado en realizar la tarea. Luego, solo quedaba grabar copias una por una en algún equipo casero de doble pletina. Por entonces, estos aparatos de 2 cintas magnetofónicas eran habituales en muchos domicilios. En semana y media disponíamos de 50 copias. Habíamos fundido los 2 o 3 equipos caseros que poseían nuestros allegados, pero lo conseguimos. Para nosotros, en estos momentos, aquellas 50 copias significaban la razón de existir. Eran absolutamente artesanales. Implicamos a uno de nuestros amigos más afines a la banda para diseñar una carátula en la caja de la cassette. Él accedió sin problemas, aunque lo que no sabía cuando nos dio su visto bueno era que tendría que hacer 50 dibujos más. Aún recuerdo el diseño. Fue fruto del acuerdo entre los componentes del grupo en una noche de gran fumada. Se trataba de un pene volador del que salía una lengua viperina, indiscutiblemente algo muy propio de la época. Ya solo quedaba darles salida, venderlas, regalarlas o cualquier opción válida. El caso era publicar a los dedos sin uña. Las primeras 50 copias se vendieron, obviamente, entre familiares y amigos. Hasta ahí fue todo fácil, pero cuando hicimos 50 más no resultó tan sencillo. Así pues, decidimos dar nuestro primer concierto en directo. De este modo podríamos vender las maquetas con cierta facilidad. ¿Pero dónde? No había muchas opciones en el pueblo, la verdad. En cualquier caso, convencimos al dueño de uno de ellos para dejarnos actuar sin cobrar. Tocaríamos nuestro repertorio y pondríamos una pequeña mesa auxiliar con nuestras maquetas a la venta. Dicho y hecho. La semana siguiente actuamos en aquel bar y aunque tenía unas dimensiones muy pequeñas y el sonido era bastante malo, a nosotros nos pareció el Madison Square Garden neoyorquino. Previamente, acordamos llevar una forma de vestir adecuada para el evento, claro. Necesitábamos dar imagen de grupo. Cada uno hizo lo que buenamente pudo. Por mi parte, arrebaté una vieja chaqueta negra a mi abuelo, a la que inserté varias chapitas de bandas inglesas y americanas. En la época se vendían mucho. Camisa blanca y corbata extra fina. Como colofón, los zapatos de punta más fina que pude encontrar y unos pantalones vaqueros que mi madre estrechó todo lo que las propiedades de la física permitían. En cuanto a Pepón, su vena homosexual le hizo preocuparse a extremos por el asunto. Se acercó 2 fines de semana seguidos al Rastro de Madrid para conseguir la ropa que le diese ese punto underground que tanto deseaba. Al final lo logró. Llevaba una chaqueta negra de cuero viejo cargada de chapas,
alfileres y objetos mínimos que le daban un aspecto distinto. En cuanto a Luisma, no desmerecía en absoluto. Su vestimenta era menos llamativa que la nuestra, pero había conseguido, no sé dónde, unos zapatos de infinitos cuadros blancos y negros que le daban un rollo Elvis que embelesaba. Por último, Santi, nuestro pseudo-manager, también se encargó de vestir apropiado. Supongo que parecíamos salidos de una película de serie B, pero con la mano en el corazón me veía el tipo más chulo y atractivo del firmamento musical, y pienso que mis compañeros tenían la misma sensación sobre sí mismos. Vendimos casi todas las copias. El concierto salió bien. Al menos tratamos de dar una imagen lo más profesional posible, y creo que lo conseguimos. La fiesta que acompañó a la finalización del bolo tampoco desmereció. Asistió Sara, pero no me hizo ni puñetero caso. Aquello me molestó mucho. Todo el mundo me felicitaba por el concierto, menos naturalmente ella, que se dedicaba a flirtear con unos y con otros sin prestarme la más mínima atención. Con tales perspectivas yo opté por el mismo sistema. Pasé olímpicamente de ella, mientras me dedicaba a tratar de salir del mundo de la virginidad como fuese. Me daba igual guapa que fea, alta que baja o gorda que flaca. Solo pretendía hincarle el diente a lo que fuese, aunque esto implicase una chica poco atractiva, e incluso nada atractiva. ¡Qué diablos! Mi máxima era cuanto más guarra mejor. Y la candidata perfecta fue María José, una rubia 2 años mayor que yo. No se despegaba de mí y no paraba de manosearme. Indudablemente con esas trazas no tuve más remedio que atacar. Desconocía si ella era más ducha que yo en tales cuestiones, pero era infinitamente indiscreta. Tenía casi 16 años y todavía no me había estrenado con ninguna chica. Era todo un desastre. Después de la fiesta en el bar del concierto, los componentes del grupo debíamos llevar los trastos al local. Nos acompañaban algunas chicas, entre ellas María José. Una vez instalados en nuestro tugurio, decidimos comenzar la fiesta privada. Previamente habíamos comprado alcohol y drogas en abundancia. Aquello se convirtió por arte de magia en uno de los últimos guateques de la historia de España. Estábamos en pleno año 1981 y los denominados guateques estaban pasando a mejor vida. Habían tenido su apogeo en los 50 y 60, incluso en los 70, pero ya corrían nuevos tiempos. De todos modos, aquel cumplió todos los cánones establecidos en una fiesta como esa, con esa denominación y origen. Tocadiscos monoural, distintos ambientes con grados de luz diferentes, calimocho preparado y sobre todo baile agarrado o lento. Con ese patrón el triunfo estaba asegurado. Sin embargo, la cosa no resultó tan bien como yo deseaba. Al final, solo saqué en claro algunos leves tocamientos y una borrachera del 15. Desastre total. Al día siguiente, en Alaska, falleció uno de los personajes más queridos de nuestro país por aquel entonces, Félix Rodríguez de la Fuente. Debido a esto, el abatimiento se apoderó de la gente como si de una tela de araña se tratase. En cualquier caso, yo no pensaba en otra cosa que no fuese en mi grupo y en mis canciones. Componía compulsivamente. Planteé a mis compañeros el envío de nuestras maquetas a algún concurso de los muchos que se realizaban y no les pareció nada mal. Por tanto, mandamos al Villa de Madrid, a Bilbao y a algunos otros pequeños festivales. No perdíamos nada por intentar ser seleccionados. Mientras, hicimos algunos conciertos a pequeña escala y compartimos escenario con otros grupos de chavales mayores que nosotros. Esto nos servía de acicate para tratar de superarles en lo que respecta a la profesionalidad, aunque supongo que cada uno tenía nuestros feligreses y ninguno despuntaba mucho más que el otro. Por otro lado, eran tiempos de la movida, no se trataba de ser grandes virtuosos, sino más bien de participar, de hacer piña. El tiempo pasó, nos fuimos haciendo mayores. Personalmente pasé por varios grupos. Tuve varias novias. Probé todo lo probable e improbable.
cambié de gustos y sobre todo maduré. Tarde, pero maduré. Ahora ya no lo veo demasiado sentido a aquella música, aunque reconozco que me dio la vida. Fue un tiempo en el que la cultura, desconozco si en mayúsculas o no, abundaba por todos lados. Un tiempo en que los cómics, los grupos pop y rock, la pintura, el cine, la radio, la televisión y toda expresión artística fluían con avidez, como si de un día para otro nos fuesen a arrebatar todo aquello que creábamos. Indudablemente aquello fue maravilloso, flipamos.